¿Es posible que López Obrador y miembros que han conformado su gabinete y el actual sean procesados penalmente? AMLO podría ser denunciado por la falta de medicamentos que han ocasionado miles de fallecimientos. Niños con cáncer, mujeres con cáncer, faltas de tomografías, personas faltas de diálisis y personas con problemas psiquiátricos que han sido abandonados a su suerte, sin medicamentos. ¿Y por qué se le denunciaría judicialmente al Ejecutivo? Los abogados tendrían que demostrar que hubo dolo en esa falta de medicamentos, con el afán de ahorrar dinero los dejaron de cumplir. Sale más barato ahorrarse cada mes 5,000 pesos por persona y canalizarlo a los programas sociales. El Estado y el gobierno cometieron así crímenes de lesa humanidad. Aparte de estos crímenes de Estado, revictimizaron a estos miles de personas, declarándolos enemigos de la 4T. Hace apenas 15 días, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, con 23 miembros de países de varios continentes, condenó a López Obrador por etnicidio y ecocidio. En la construcción del Tren Maya se han destruido millones de árboles por la tala inmisericorde para el paso de las vías ferroviarias. Se decía que ningún árbol iba a ser destruido y desde un principio los especialistas y ambientalistas se opusieron a este desplante. La ONU ha declarado el fin del calentamiento global y el inicio de la ebullición global, un sobrecalentamiento infernal. Mientras que diversos países están proponiendo medidas en contra de esta ebullición, México desforesta miles de kilómetros para el juguetito presidencial. No solo mataron la flora a su paso, también desplazaron a la fauna silvestre en el tramo de esta construcción. Un jaguar fue atropellado hace un mes en las carreteras colindantes. Si afecta su hábitat, estos huirán hacia los pueblos y ciudades. Y el etnicidio consiste en el desplazamiento de miles y miles de indígenas que fueron expropiados de sus tierras. Han tenido que huir a lugares inhóspitos, fuera de sus tierras de origen, fundadores de culturas milenarias. Esta condena no es vinculante. Tendrían que demandarlo colectivos de ciudadanos en La Haya por crímenes de lesa humanidad, pues es un ataque a la comunidad mundial que afectará necesariamente la vida humana mundial. En la pandemia se dio un exceso de muertes de 800,000 personas. Fue un manejo pésimo en donde los más pobres se convirtieron en una población vulnerable. López-Gatell ya fue demandado en la FGR por homicidios dolosos y culposos. Al igual que López Obrador, declararon que el coronavirus era igual a una gripe y que bastaba con un té y una untada de vaporru, y que no era necesario el uso de cubrebocas. Millones de mexicanos creen ciegamente en AMLO y, por lo tanto, confiaron en sus palabras. Hace poco se supo que a López Obrador y a su familia les otorgaron Remdesivir, que cuesta cada una 4,000 pesos, aparte de ocupar a miembros del ejército para que hicieran el quehacer de la casa de su hijo, el mayor, y para el pueblo la demagogia que causó 800,000 muertes. El abogado Coelho Trejo no denunció a López Obrador, pues este tiene fuero y no es posible su encarcelamiento en la actualidad. Se necesita que ONGs y colectivos ciudadanos esperen a que termine su mandato. También podría ser demandado penalmente por desacato, ya que no cumplió la resolución del Poder Judicial en el caso del derecho de réplica por parte de Xóchitl Gálvez, ya que mintió en una de sus mañaneras diciendo que la senadora pretendía quitar la pensión universal a los viejitos. Este desacato y otros similares le costarían al presidente 6 años de cárcel y su inhabilitación pública. También podría ser denunciado como jefe de Estado por la inacción u omisión que ha tenido frente a los grupos organizados y que esta inacción ha costado la vida de más de 160,000 fallecidos y al final de su sexenio serán más de 200,000 fallecidos. El Estado es garante de la vida y de las posesiones materiales de los ciudadanos y sus familias. Los grupos organizados controlan prácticamente el 81% del territorio nacional, van cerca de 60,000 desaparecidos en este sexenio y el gobierno no busca a nadie ni le interesa.
Son miles de desplazados en comunidades indígenas que han tenido que huir por la violencia de sus comunidades y porque han sido despojados de sus tierras de labor. El derecho de piso y la extorsión campean a sus anchas en el país. Y la última es que ya varios jueces y juezas conminaron al gobierno a presentar el proyecto e impresión de los libros de texto de educación primaria y secundaria. Ya investigadores y pedagogos del país han declarado como basura el contenido de estos libros. López Obrador dijo que pese a la resolución de los jueces, los libros se repartirán al inicio del ciclo escolar en agosto. Este nuevo desacato le podría costar a López Obrador 9 años de cárcel, independientemente de las denuncias de padres de familia, colectivos de las sociedades y los que resulten. En cuanto a su gabinete, tenemos a Marcelo Ebrard, ex canciller en este gobierno. Están pendientes las demandas de corrupción y fallecimientos dolosos y culposos de la línea dorada del metro, con 26 hace 2 años. Huyó a Francia cuando le filtraron la información de que iba a ser detenido y vivió en ese país 5 años hasta que ganó Morena en el 2018. Y ya con fuero ha sido imposible ponerlo tras las rejas. También ha sido denunciado por los pueblos originarios de Azcapotzalco, los cuales fueron despojados de cientos de hectáreas del antiguo rastro y que vendió a los Salinas Pliego y al TEC Milenio para la construcción de la Arena Ciudad de México y a una universidad del TEC de Monterrey. ¿Dónde quedaron esos dineros? Ha gastado cientos de millones de pesos en bardas espectaculares y promociones, con miles de acarreados con pagos por evento. Tenemos a la titular de la CONADE que ha sido expuesta en la revista Proceso por desfalcos y fraudes de millones de pesos por personas cercanas a la titular. Les ha quitado becas en dinero a los atletas de alto rendimiento. Les ha quitado presupuesto para asistir a diversas competencias mundiales. En una auditoría federal se encontrarían desfalcos y corrupción al por mayor. Claudia Sheinbaum no es secretaria de Estado, pero lo mismo aplica para ella. En el futuro sería acusada por la tragedia del Repsamen en el 2017, ya que sus funcionarios otorgaron los permisos para las construcciones extras en el colegio. Lo más fácil fue meter a la cárcel a Miss Mónica, la dueña de la escuela. También podría ser denunciada por la tragedia de hace 2 años en la línea 12 por falta de mantenimiento, ya que esos recursos, más bien una parte, desaparecieron mágicamente, o más bien se sabe que es lo que financia su candidatura. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, fue exhibida por la revista Proceso de fraudes que se cometieron con las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro cuando era la titular de la Secretaría del Trabajo. El desfalco es por cientos de millones de pesos, parte de los cuales los patrones simularon contrataciones de jóvenes y miles de jóvenes simularon trabajar en las empresas. Una parte se lo quedaba el empresario y una parte el joven. También se descubrió que jóvenes fallecidos cobraban la famosa beca, más bien los vivos. Nunca se verificaron los destinatarios y por ello los fraudes y la corrupción. Como vemos, López Obrador y su partido necesitan ganar forzosamente las elecciones del 2024 para no tener que responder a denuncias penales y así evitar la cárcel. No es que siga la cuarta transformación, que de transformación no tiene nada, sino evitar estar en Chirona. Ya una vez Ebrard huyó por cuestiones judiciales. Esta vez serían muchos los que tendrían que huir a Cuba o a Venezuela. No creemos que llegarían a vivir allá en la pobreza franciscana. Llegarían con maletas llenas de cash. Mantenerse en el poder es mantener el fuero y por ende la impunidad. En el siguiente programa veremos las posibilidades de un golpe de Estado en nuestro país. Hasta la próxima.